Listo. Estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Estamos aquí en la sala de Zoom, una treintena de personas. Muy buenas noches, tardes, porque ya como se acerca el verano, todavía no se acaba de meter el sol, entonces todavía son tardes, pero bueno, buenas noches, tardes a quienes nos están viendo desde cualquiera de las plataformas. Les damos la más cordial bienvenida a otro miércoles más del Centro Astronómico Clavius. Y bueno, como muchos de ustedes sabrán, nos gusta tratar de dar información veraz, oportuna, realista, sobre todo en el mar de las informaciones que existe en redes sociales, en las noticias que nos llegan al teléfono. Y sin lugar a dudas, una de las noticias que ha causado cierta inquietud, ciertas preguntas, y con toda razón, ha sido el avistamiento, la visita al sistema solar interior de este cometa 12P Pons-Brooks, que pues sí ha sido visible. De hecho, ahorita estábamos platicando con Emma, dice que lo vio con binoculares. Muchas personas nos han escrito al correo de Clavius mostrándonos interés por verlo. Han subido estudiantes aquí también en la universidad a tratar de ver el cometa. La verdad es que no lo hemos podido ver muchísimo desde aquí. Se ha logrado algunas cosas, pero alguien que le sabe a todas estas eh, trucos, que se desvela, se desmañana, se va a la sierra, se va a la azotea de su casa y hace todo por cazar cometas, es ni más ni menos que la anfitriona del Centro Astronómico Clavius, que hoy tengo el placer de presentarles, que es Lorena Arias Montaño. Lore, buenas noches. Hola, Y buenas noches a todos. nada más, antes de darte la palabra, Lore, nada más voy a decirles una semblanza académica para quienes no la conozcan, que la doctora Lorena Arias Montaño estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, posteriormente una maestría en astronomía y un doctorado también en astronomía por parte del Instituto de Astronomía de la UNAM. Desde hace ya varios años se integró al cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana, donde se ha desarrollado como docente, investigadora, pero muy importante, divulgadora de la astronomía en el Centro Astronómico Clavius. Entonces, además de ser una gran astrónoma, es cazadora de, no nada más de cometas, me ha tocado verla cazar eclipses de luna, eh, cielos oscuros, conoce bastantes de los cielos oscuros de este planeta, viajera cada que puede y pues realmente una experta observadora del cielo. Nos habla con toda la autoridad, francamente. Lore, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Estamos ansiosos por ver qué se espera, qué se vio, qué se sabe de este cometa tan popular en los últimos días. Entonces es tuyo el foro. Gracias, buenas noches a todos. Y como bien comenta Gerardo, aquí en Clavius, que hacemos observaciones en telescopio, pues hemos recibido las inquietudes del público que nos visita por querer observar el cometa. Entonces, tanto por eso, pero pues porque eh, como yo voy a terminar la charla con la frase que acostumbro presentar cuando hablamos de cometas, que los cometas son como los gatos, tienen cola y hace lo que quieren. Eh, pues también hay otras frases que he leído por ahí respecto a los cometas. Una de ellas dice, bueno, pues los cometas también son como pues la gente con ideas locas. Pues de pronto es interesante tenerlos a nuestro alrededor. Entonces sí, pues si tenemos un cometa por aquí, pues más allá de resolver las inquietudes y lo podemos ver a simple vista o con instrumentos ópticos, pues la intención de esta charla de hoy es compartir un poco de información al respecto. Voy a compartir mi pantalla. Espero, ustedes me dicen, más bien Gerardo, me dices cuando ya esté compartiéndose. Ahí la vemos bien. Ahí está perfecto, ¿no? Bueno, Sí, ahí nada la más vemos perfecto. un segundo para arreglar aquí las ventanas, que luego este, me quitan un poquito la visibilidad de la pantalla, pero bueno, ahí vamos, ¿ok? Y bueno, también como ustedes ya saben, en Clavius nos gusta muchísimo, muchísimo la historia de la astronomía. Entonces, pues aprovechando la ocasión,
me voy a enfocar también en esta primera parte de la charla a la cuestión histórica que respecta a este cometa. Y cuando hablamos de cometas, pues yo creo que uno de los astrónomos por excelencia, buscador de cometas que se nos viene a la mente, es el famosísimo, bueno, más bien, antes de pasar con el famosísimo Charles Messier, les decía, pues aquí nada más les quiero poner como introducción algunos de los encabezados de las notas que hemos estado viendo respecto de este cometa en estos días. Y que, bueno, pues como nos damos cuenta, es un poco sensacionalismo, ¿no? Tras 71 años, el cometa del diablo, ahorita vamos a ver por qué se le llama así, llegó y se puede ver durante el eclipse solar, qué es y cómo verlo. Entonces fue una nota que estuvo circulando muchísimo por ahí, de que durante el eclipse íbamos a poder ver el cometa. De hecho, cuando hablamos del eclipse mencionamos este aspecto, pero de todas maneras nos vamos a referir a ello más tarde. Una de las notas que está ahorita circulando en estos días es el cometa Diablo será visible en las próximas semanas y es más grande que el Everest. Y otra nada más como ejemplo, el halcón milenario, ¿cuál es la mejor hora para observar al cometa sin telescopio este domingo? La razón de la nota de estos días, pues es que el domingo alcanzó su máxima cercanía al Sol, lo que llamamos el perihelio. Después de eso, bueno, pues empieza a alejarse del Sol y particularmente en algún momento va a llegar a la distancia más corta ahora en la Tierra, pero ya estar un poco más lejos del Sol, pues eso va disminuyendo su brillo. Bueno, entonces les decía que dentro de la parte histórica, pues hablar de cometas y de astrónomos que se dedicaron a buscar cometas, pues es sin duda hablar primero que nada de Charles Messier. Siempre se dice que irónicamente, pues en realidad conocemos más a Messier por esta lista de los 110 objetos que llamamos el catálogo Messier, que no son cometas, pero que de alguna manera están ligados con la búsqueda de estos cometas. Algunos de ustedes seguramente nos acompañaron en la charla que le dedicamos exclusivamente a Messier y si no les tocó verla, por ahí búsquenla, ya saben que tenemos todo un archivo en nuestros canales, ya sea de YouTube o de Facebook, donde se quedan grabadas las conferencias que hemos tenido. Pero un breve resumen de la vida de Charles Messier, pues es que le tocó cuando era muy joven, nació en 1730 y en 1744 se vio uno de los grandes cometas. Esta nomenclatura del gran cometa se ha usado para diferentes cometas y siempre va acompañado del año. No es el mismo cometa, pero cuando el cometa que se ha visto en esos años ha sido espectacular, pues entonces se acuña la etiqueta del gran cometa. Este es un grabado de la época. Bueno, aquí hablando de Messier, pues si hacemos las cuentas, pues tenía 13, 14 años Charles Messier y se cuenta que tuvo la oportunidad de ver este cometa. Eh, es un cometa, digo, así como lo muestra el grabado, o sea, la cabeza, la coma del cometa estaba bajo el horizonte, pero se hablaba de que tenía 6 colas y que esas colas se veían con una gran extensión y con un gran brillo en el cielo. Por supuesto, hay que apuntar que estamos hablando del siglo XVIII y en el siglo XVIII la contaminación lumínica pues era muy diferente a la que tenemos actualmente. Pero aún así, las características intrínsecas de ese cometa parece que fueron espectaculares. También se dice, y bueno, entonces se comenta que pues ver este cometa, este fenómeno celeste, fue una de las cosas que inspiró a Charles Messier a lanzar su vista hacia el cielo buscando este tipo de objetos. Unos años después también le tocó ver un eclipse que fue anular en 1748, aunque en su lugar de residencia le tocó verlo como parcial. Eso ya lo sabemos, lo tenemos muy claro ahora porque hay zonas de la Tierra donde se ve de una forma y otras zonas donde se ve parcial. Lo hemos estado platicando en extenso ahora que hablamos del eclipse. Entonces, bueno, pues Charles Messier, eh, por cuestiones familiares, se mudó a una ciudad donde tuvo la oportunidad de empezar a aprender de astronomía y trabajar en astronomía. Entonces, a lo largo de 1758 a 1806, descubrió, o más bien observó, más bien, 44 cometas, 44 de los 50 que se conocieron en esa época.
El primer año que pongo aquí, 1758, marca el año del primer cometa que descubrió y 1806 es del último descubrimiento de cometa que hizo. Entonces, descubrió 13 cometas y fue codescubridor. Esto quiere decir que sin haberse enterado de que alguien más ya había descubierto algún cometa, simultáneamente también lo encontró y lo reportó. De otros 7, o sea que en total, pues se hizo de 20 cometas. Aquí les pongo la lista, les digo, este es un breve resumen, pero esta lista es importante porque aquí es donde quiero conectar con uno de los astrónomos que está relacionado con el cometa que hoy nos toca. Los cometas de Messier, aquí pongo al descubridor y esta sería la nomenclatura que actualmente usamos para el nombre de los cometas, la C típica de cometa, el año del descubrimiento y luego las dos dígitos, bueno, letra y dígito que sigue. Lo que se acostumbra ahora es que el año se divide en mitades de mes. Entonces, A sería la primera quincena de enero, B sería la segunda quincena de enero y así sucesivamente. Y después, dentro de esa quincena, pues se van etiquetando o numerando los cometas que se descubren. Entonces, así este B1 corresponde a que se descubrió en la segunda quincena de enero y fue el primer cometa descubierto en ese periodo. Y de los que fue codescubridor, aquí hay unas notas muy interesantes, porque en aquel entonces, en 1758, pues entonces estaban los ojos de los astrónomos puestos en el regreso del cometa Halley, que si recuerdan, Gerardo nos dio una charla muy interesante al respecto de estos personajes. Pues ya se había dicho que el cometa iba a regresar, pero bueno, pues ya no le tocó verlo. Y entonces los ojos estaban puestos ahí y particularmente Charles Messier andaba buscando el cometa. Para ese entonces Messier estaba como asistente de astrónomo de otro de los grandes astrónomos de la época. Bueno, no tan grande porque no es de los tan conocidos, pero pues resulta que este otro astrónomo le dio malas coordenadas. Y digo, no fue mala onda, sino simplemente no las tenía bien calculadas. Entonces Messier andaba buscando por otro lado y en el Inter, pues se topó con otro cometa por ahí, que fue también de los grandes cometas, y bueno, pues fue de sus primeros codescubrimientos. Se cuenta también que bueno, a final de cuentas, como Messier era asistente del astrónomo principal, pues él pasaba sus reportes de las observaciones y el otro astrónomo, pues se tardaba en publicarlas. Entonces, en ese aspecto, Messier no era tan conocido entre la comunidad. Uh-huh. Fue co-descubridor también del cometa Halley, que efectivamente regresó como estaba calculado. Pero bueno, pues dentro de esta lista de codescubrimientos, a lo que quiero llegar es que el último de los cometas descubiertos por Messier, no como descubridor principal, sino como secundario, fue en 1801. Y entonces aquí les digo es donde conectamos a dos astrónomos. El último cometa descubierto por Messier es el primer cometa descubierto por un astrónomo francés de apellido Pons. Y como ustedes sabrán, el cometa de hoy se llama Pons justamente por este astrónomo. No es este cometa el que nos interesa el día de hoy, pero sí es este astrónomo el que nos interesa. Ok. De las observaciones que hizo Messier de los cometas, tenemos muy buenas referencias porque ya en edad avanzada se dedicó a hacer un manuscrito de las notas de sus observaciones de cometas. Eso se conserva, está en el Observatorio de París. Y aquí nada más quiero hacer una cita de algo que escribió referido a este cometa que descubrió junto con Pons. Dice, notable cometa, por haber sido descubierto con refractores, se refiere a los telescopios refractores, el mismo día y casi a la misma hora por 4 astrónomos. El día 12 de julio, hacia las 10 de la noche en París, en el observatorio, por los señores Mechain, que era asistente y también colaborador de Messier, y Bouvard por separado, por mí en mi observatorio, dice Messier, y por el señor Pons en Marsella.
Este último, o sea, Pons, lo vio en la noche del 11 y 12 de julio y lo tomó por una nebulosa, pero en la tarde del 12 reconoció que era un cometa por el cambio de posición. El señor de Lalanne, otro astrónomo, el más antiguo de los astrónomos y el más celoso del progreso de la ciencia, ha depositado ante notario, antes del descubrimiento de este cometa, una suma de 600 francos que se entregará a quien primero lo descubra. Aquí quiero hacer la anotación de que pues no era que fuera tan espectacular el descubrimiento de un cometa, era algo que se venía haciendo, pero pues era el comienzo del siglo. Acuérdense que estamos hablando de 1801. Era el comienzo del siglo y ya saben que a nosotros nos gusta este borrón y cuenta nueva de algunas cosas y por eso Lalande pues dijo al primero que descubra un cometa en este siglo fue al que le otorgó la suma. El observador de Marsella, señor Pons, que descubrió tomó esta suma porque los otros tres, incluido Messier, renunciaron por él. En consecuencia, el señor de Lalande se comprometió a dar 100 francos por un mismo descubrimiento. O sea, Lalande era un gran promotor de la astronomía y además tenía capacidad económica y justamente de su bolsa sacaba y decía, bueno, pues a quien descubra un cometa, pues le va a tocar ahí una remuneración. Ajá. Y el señor Pons ya ha sido gratificado varias veces, menciona Messier en sus notas. También recibió una suma de 10,000 francos que se destinó en 1802 a un premio anual de pensión en favor de la astronomía por el descubrimiento más útil o la mejor memoria en esta parte de las ciencias. Curioso este último comentario de Messier, esperaba que otros se aprovecharan, ¿no? Pero aquí lo que quiero hacerme, a lo que me quiero fijar un poco es cuando dice Pons ya había sido gratificado varias veces. Y esto es porque Pons descubrió bastantes cometas comparado con los descubrimientos de otros astrónomos. Mencionábamos ahorita, si me regreso acá, el número de cometas que descubrió Messier, 13 de primera vez o como primer descubridor y 7 como descubridor. Este otro astrónomo, Jean-Louis Pons, que vivió en estos años, nació en 1761 y murió en 1831, es el astrónomo que tiene el récord de mayor número de cometas descubiertos, 37. El primero lo descubrió en 1801, de hecho ya pues a edad, digamos, de casi cuarentón, que cuarentón para aquellas épocas pues ya era una edad avanzada. El último lo descubrió en 1821. Pons, a diferencia de Messier, que se interesó desde muy temprano por la astronomía, pues en realidad tuvo una vida humilde, de bajos recursos económicos, y por cuestiones de necesidad económica, pues se fue a trabajar a Marsella y en 1789 empieza a trabajar como portero del Observatorio de Marsella. Y es ahí donde, cuidando la puerta, pues aprende los astrónomos del Observatorio de Marsella, le empiezan a enseñar de astronomía, le empiezan a enseñar el uso de los instrumentos astronómicos y Pons, muy, muy dedicado, pues aprende de todo esto, de tal forma que para 1813 se convierte en un astrónomo asistente, igual ya estamos hablando de una edad muy avanzada, y en años posteriores se fue a Italia. En 1819 fue astrónomo real en la zona de Toscana y ya cercano al fin de su vida, en 1825, llegó a ser directorio de uno de los observatorios de Florencia. El primer cometa que descubre Pons no es este que nos interesa. Ahora sí, digo, ya estamos en el astrónomo Pons, pero todavía no estamos en el cometa que nos interesa. Alguna de las cosas que se cuenta de Pons, a diferencia de Messier era muy meticuloso en sus observaciones y en el reporte de las observaciones. Entonces registraba con todo detalle la posición, las coordenadas. Algunas de las críticas que han hecho los historiadores de Pons, pues es que era muy vago en las referencias. O sea, estaba el registro del descubrimiento, pero decía, pues se ve ahí cercano a la estrella de la constelación de tal, pero no era muy detallado en la posición de los cometas. Entonces, pues esto, cuando los astrónomos que se dedicaban a hacer los cálculos
para las órbitas del cometa y entonces saber cuál era el periodo y tratar de estimar cuándo regresaba, pues no era muy oportuno. Pero bueno, del cometa que nos interesa el día de hoy es uno de los que descubrió Pons en el año de 1812, en julio 12. De los registros que se tienen por ahí, Pons escribió que se trataba de un objeto sin forma y sin cola aparente. Pues en estas primeras observaciones en este tipo de objetos, pues como lo mencionó Messier en este cometa que descubrieron en común, era característico que se identificara primero como una nebulosa, pero después con el movimiento respecto al fondo de las estrellas se dieran cuenta que era efectivamente un cometa. Entonces, bueno, el cometa se siguió observando por Pons y afortunadamente también para poder calcular la órbita por otros astrónomos. Eh, para el mes siguiente, en agosto, alcanzó el máximo brillo. Se menciona que ya era visible a ojo desnudo y que la cola abarcaba del orden de 3 grados. Aquí recuerden como referencia que 1 grado equivale a la región en el cielo que comprendería 2 lunas llenas puestas una tras la otra. Entonces 3 grados es equivalente a poner 6 lunas llenas y esa sería la extensión de la cola que se podía ver a ojo desnudo. Y este cometa se pudo ver hasta septiembre 28. Por supuesto, en aquella época no teníamos registros fotográficos, entonces solo tenemos los registros que apuntaban a partir de las observaciones. Les decía que, bueno, en aquel entonces, gracias a la física que se tenía de la mecánica celeste, pues ya se podían calcular las órbitas e inicialmente se estimó que el periodo de este cometa pues estaba entre los 65 y los 75 años. Y otro también de los cazadores de cometa, el astrónomo alemán Johann Encke, pues afinó más estos detalles y lo puso en 70.68 años. Con lo cual, pues esto quería decir que el cometa tendría su regreso en el año de 1833. Aquí nada más como mención en que seguramente le suena más conocido por el nombre del cometa. El cometa Encke, de hecho, fue otro de los cometas que descubrió Pons y que cuando empezaron a hacer los primeros cálculos de las órbitas, se dieron cuenta que era un cometa de periodo muy corto, de aproximadamente 3 años y poquito, lo cual les llamó la atención porque los cometas como el Halley o este que estaban encontrando, el cometa Pons del año 1812, pues estábamos hablando de órbitas de alrededor de 70 años o un poco más. Entonces, encontrarse con un cometa de un periodo de 3 años y poquito, pues les llamó mucho la atención. Y de hecho, Pons fue el que le dijo a Encke, mire, a mí se me hace que este cometa corresponde con el que se vio años atrás y también años atrás, incluido también uno de las observaciones que hizo Caroline Herschel. Y efectivamente, cuando calcularon las órbitas, se dieron cuenta que se trataba del mismo cometa. Entonces, esto es como nota al margen de estos cometas que también están relacionados. Bueno, pues entonces les decía que en 1873 se hizo el cálculo de cuándo regresaría este cometa y pues obviamente en la primera parte del año pues los astrónomos estaban también con los ojos puestos en el cielo tratando de recuperar este cometa, lo cual pues no lo encontraron. Y de manera azarosa, o más bien no con intención, sino que otro astrónomo, también cazador de cometas, pues que estaba ahí escudriñando los cielos en busca de nuevos descubrimientos, pues se topó con el regreso de este cometa que había descubierto Pons en 1812. Este astrónomo es William Brooks, y entonces aquí es donde aparece el segundo nombre que lleva el cometa que nos incumbe el día de hoy, Pons Brooks. Casualmente, Brooks es el que tiene el segundo lugar en el número de cometas descubiertos. Después de Pons, William Brooks está en la lista con 27 cometas descubiertos. El primero lo descubrió en 1881 y el último en 1912. Bueno, referencias también de esta segunda visita conocida del cometa. En septiembre 12 de 1883, que fue la fecha en que se descubrió, o más bien se recuperó,
porque ya se sabía que correspondía al cometa que había descubierto previamente Pons, y nuevamente se clasificó de inicio como una pequeña nebulosa sin cola. Ya para noviembre, y de noviembre hasta enero, pues fue la época en que alcanzó el brillo máximo y entonces surgió la cola evidente y característica de este tipo de objetos que son los cometas. Y algo que llamó mucho la atención es que a enero ya de 1884 tuvo aumentos de brillo esporádicos, lo que se llaman como destellos. O sea, de pronto brilla más, después regresa a su brillo habitual y unos meses después vuelve a tener otro destello o aumento de brillo. Y esto se vio, este cometa se vio hasta junio 2. Si bien William Brooks fue uno de los precursores o pioneros de la astrofotografía, tampoco tenemos registros fotográficos de este cometa, pero sí tenemos algunos grabados. Ya saben que se acostumbraba previo a la astrofotografía, se acostumbraba a hacer las observaciones y tratando de no perder detalle, pues dibujar esto. Entonces, estos son algunos de los registros de otro astrónomo, H.C. Wilson, un astrónomo estadounidense, pero noten justamente esto que se menciona en los destellos. La forma que tenía la cabeza del cometa en diciembre 28 y un día después, en diciembre 29, ya presentaba cambios, tanto en el núcleo como en la forma de la cola. ¿No? O por acá, en un mismo día, en enero 21, a las 7 horas con 20 minutos y a las 7 horas con 56 minutos, los astrónomos ya reportaban cambios en el cometa. Y al día siguiente, en enero 22, pues el cambio seguía, ¿no? Entonces, a esto era lo que se referían cuando se reportaban los destellos del cometa. Otro de los astrónomos que también hizo por ahí un grabado o un registro en dibujo fue el astrónomo Barnard, que dicho sea de paso, es uno de mis astrónomos favoritos en términos de los catálogos que hizo, y espero que en el periodo de otoño les dé una plática de este astrónomo, que a mí me encanta. Pero bueno, entonces aquí vean otra vez la referencia de la longitud de la cola. Este segmento de aquí de línea es un grado, entonces estamos hablando que fácilmente son como 5 grados de la cola del cometa. Bueno, con estas observaciones, y ya nos queda claro por qué el cometa se llama Pons-Brooks, porque lo descubre Pons en la que es aparentemente la primera aparición, se calcula su regreso y William Brooks es el que lo recupera. Entonces, se hicieron ajustes al cálculo de la órbita y lo que se estimó es que el siguiente regreso sería en mayo 27 de 1953. O sea, la fecha precisa no es de cuándo se va a empezar a ver, sino de cuándo sería la condición del perihelio, o sea, la distancia más cercana al Sol. Bueno, pues a quien le tocó entonces recuperar este cometa fue a una astrónoma estadounidense, Elizabeth Romer, ya estamos hablando del siglo XX, que el 20 de junio, justamente del año 1953, como se esperaba, recupera el cometa a 25 minutos de lo calculado, lo cual nos habla del avance de la precisión en la órbita del cometa y poder predecir entonces en qué posición se va a encontrar. Nuevamente, tiene esta característica de presentar estos episodios de estallidos o de aumento de brillos, que entonces es lo que le da esta característica particular a este cometa. Tampoco tenemos foto. Esta nuevamente es una de estas ilustraciones que se hacen a partir de las observaciones a ojo en el ocular de un telescopio, pero vean cómo el cambio de la cola a lo largo de las meses, semanas, durante las observaciones que se hicieron de este cometa. Y haciendo las cuentas, pues si este cometa regresó en 1953 y le sumamos ya el nuevo periodo calculado con mayor precisión, que es de 71.4 años, pues entonces eso nos da que este cometa tendría que regresar en 2024. Y efectivamente, acaba de pasar esa fecha, el 21 de abril, perdón, aquí es 2024 por supuesto, aquí me equivoqué, que es
donde las notas periodísticas es lo que hacen referencia. Esta semana teníamos que ver el cometa porque pues iba a estar lo más cercano del Sol. Pero antes de platicar de las observaciones o de los registros astronómicos que tenemos en esta provisión, déjenme regresar atrás en el tiempo porque pues hay estudios respecto de que ya que sabemos con más detalle la órbita, pues hay propuestas de que cometas registrados en años pasados, particularmente en 1457, en 1385 y en el año 959 de nuestra era, pues corresponden a pasos anteriores de este mismo cometa. Estos registros, el de 1457, corresponden a los de un observador italiano, el de 1385 corresponde a registros de chinos y el año 959 también de registros de las observaciones de los chinos y también en el área, otras regiones del área de Asia. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues ya saben, la mecánica celeste, pues va con las leyes de la física y entonces conociendo el periodo, pues entonces uno se puede ir hacia atrás y más bien decir más o menos dónde tuvo que haber estado ese cometa. Hay que tomar en cuenta que pues estos cuerpos que son los cometas y que tienen estas órbitas, pues de pronto se acercan a algunos de los planetas, particularmente a los planetas mayores, y la interacción gravitacional puede modificar la órbita. De lo que se sabe actualmente es que este es de los cometas más estables que se conocen, en el sentido de que su interacción con otros cuerpos del sistema solar, pues es casi mínima. O sea, los planetas no modifican la órbita del cometa, no intervienen tanto en los cambios en el movimiento. Entonces, bueno, esta es una propuesta, les digo lo que se hace y con el software ya que incluye los movimientos del cielo, pues entonces se puede calcular y entonces aquí se hacen las comparaciones. Este es para el paso de 1457. Este es el cálculo que se harían con los datos actuales de la órbita del cometa y esto corresponde a la posición de las observaciones que se hicieron del cometa en aquel entonces. Entonces, son muy parecidas. No podría ser una coincidencia que otro cometa en ese mismo año estuviera tan cerca. Entonces, bueno, pues son buenas bases para decir que muy probablemente las observaciones de ese cometa visto en 1457 corresponde a un paso anterior de este cometa Pons-Brooks. Y de igual forma, los cálculos que se hacen para el cometa visto en 1383 pues corresponden de manera muy cercana en la posición del cielo. Hay otras propuestas de otros años, de otros pasos anteriores, pero pues que no están tan validadas con los cálculos como estos. Bueno, entonces ahora sí, regresemos al siguiente paso, que es el paso actual del cometa. Pues por supuesto, se sabía que iba a llegar en este año, en el 2024, y ya se estaba tratando de recuperar, es la palabra que se usa, o sea, de decir, ya, lo vemos que viene para acá, y eso se consiguió en el observatorio de Lowell el 17 de junio del año 2020. Si ustedes recuerdan, el observatorio de Lowell, pues tiene también cuestiones históricas, entre ello porque ahí fue donde se descubrió a Plutón, que actualmente ya no está considerado como un planeta, pero ahí fue donde se vio. Entonces, estas observaciones se hicieron aquí en la superficie de la Tierra, no es un telescopio espacial, es el observatorio en Lowell, en Flagstaff, Arizona, con un telescopio de 4.3 metros, un telescopio bastante grande. Entonces, cuando se pudo ver o registrar por primera vez que venía en camino ya para este último paso, que todavía está en progreso, pues estaba a casi 12 unidades astronómicas del Sol, o sea, un poquito más allá de la órbita de Saturno. Que dicho sea de paso, esto rompe el récord que se tenía previamente, que lo tenía el cometa Halley, de cuándo se recupera un cometa, que ya se sabe cuándo va a venir y que entonces se puede ver por primera vez, pero a distancias muy lejanas. Entonces, esto es lo más lejano que se ha recuperado un cometa, que sabemos que viene en camino a su acercamiento con el Sol.
Bueno, pues esta señal que tenemos de aquí, intensa, son estrellas y el cometa en cuestión estaba tan lejos que pues lo tenemos por aquí. Esta flecha de acá lo que nos marca es la dirección hacia el Sol y la dirección contraria al Sol. Y la imagen de acá, pues lo que representa es un modelo. Estas imágenes son en longitudes de onda peculiares que permiten detectar la emisión en polvo de este cometa. Ya sabemos que los cometas son bolas de hielo sucio, donde tienen alto contenido de polvo, y entonces estos son los modelos de la emisión de polvo. Entonces, como se dan cuenta, aquí ya empieza a mostrar evidencias de la actividad que tenía por la acción del viento solar, aún a distancias muy, muy, muy lejanas. Y entonces, con estos modelos, lo que se hace, pues entonces, es, pues, calcular, entonces, la cantidad del gas que se tendría que tener para tener la emisión que se tiene y también el tamaño del núcleo que debería tener el cometa para que corresponda a la emisión que se tiene. Y fue entonces cuando estimaron que el cometa tendría que tener un radio de 17 kilómetros, algo bastante considerable. Y entonces, con esta estimación es de donde surgen estas notas que vemos en los periódicos. Ay, pero nada más que quiero, no me deja mover esto ya, perdón. De donde surgen estas notas que dicen, un cometa del tamaño del Everest se acerca y podrás contemplarlo a simple vista. Es el cometa diario. ¿De dónde sacaron entonces esto de que es del tamaño del Everest? Pues del cálculo que hicieron los astrónomos con esta primera detección cuando estaba todavía muy, muy lejos. Ahora, si nosotros recordamos, el Everest pues tiene una altura sobre el nivel del mar de aproximadamente 8,000 y fracción, casi 9,000 kilómetros. Y si acá nos están diciendo, perdón, 8 kilómetros, ¿no? Perdón. Y si acá nos están diciendo que son 17 kilómetros, pues en realidad este es el radio y el tamaño del núcleo pues tendría que ser el doble, o sea, el diámetro. Entonces, en realidad sería más grande que el monte Everest, ¿no? Y algunos que sí saben hacer las cuentas, pues entonces corrigen ese tipo de cosas. Y otra de las notas que apareció por ahí dice, pues un cometa grande, 3 veces el tamaño del Everest, ahí sí como que ya checan las cuentas, pues entonces, pues es donde decimos, aparece de pronto el sensacionalismo de las notas periodísticas. Bueno, ¿qué pasa con la órbita de este cometa? Cuando les decía yo, pues esta primera detección que se hizo es que estaba más allá de la órbita de Saturno, pero hay que siempre tomar en cuenta que las órbitas de los cometas se caracterizan por no estar necesariamente en el plano donde orbitan los planetas alrededor del Sol, que es básicamente un plano con unas ligeras diferencias de inclinaciones, pero podemos decir que para fines prácticos todas están en un plano, ¿no? Excepto Plutón, que ya no es planeta. Pero bueno, la órbita de este planeta está bastante inclinada con respecto a la órbita de los planetas, más o menos como aquí se los pongo. Ahí siempre muevo de aquí esto, como una inclinación de casi 74 grados. O sea, yéndonos hacia los 90 grados, que sería perpendicular, pues está la órbita de este cometa. Entonces, justo ahorita lo que tenemos es al cometa por acá, pasando en su punto más cercano al Sol y aproximándose al punto más cercano a la Tierra. Y cuando se vio por primera vez, estaba por acá, pero no necesariamente sobre la órbita de la Tierra. Y bueno, pues ya se tenían los primeros registros del cometa. Conforme se fue acercando, se fueron haciendo observaciones con los telescopios de uso científico, porque en ese entonces la magnitud o el brillo del cometa era tan débil que no se podía captar con telescopios de uso de los astrónomos aficionados, sino simplemente con estos telescopios de uso científico que tienen cámaras muy sofisticadas y además instrumentos sofisticados. Bueno, pues este cometa desde su primer avistamiento, desde su primera detección, ya en el regreso, pues ya se esperaba en qué momento iba a presentar su huella característica, que eran estos estallidos, estos aumentos en brillo. Y el primero que dio, o el primero que se notó, fue en el año 2023, el año pasado, el 20 de julio. Esta es lo que llamamos la curva de luz de un cometa,
En el eje horizontal está representado el tiempo por mes. Aquí tienen 2023, eh, mayo, junio, julio, agosto. Y esto es el brillo puesto en magnitudes del cometa. Entonces, las observaciones nos decían que el cometa venía comportándose de una manera tradicional. Conforme se venía acercando a la zona del Sol, el brillo iba aumentando. Pero justamente en julio, ¡pum!, da un salto en el brillo de unas cuantas magnitudes. Esto sería equivalente como a 200 veces el brillo intrínseco, ¿no? Entonces, bueno, pues dijeron, este es el cometa que nosotros conocemos, el cometa que descubrió Pons, el que probablemente vieron atrás otros astrónomos, el que después recuperó William Brooks, el que después recuperó Elizabeth y el que ahora estamos registrando en este siglo XXI. Para aquel entonces todavía no teníamos fotografías de los astrónomos, astrofotógrafos aficionados, que para mi gusto en tipo de cometa son de las más bonitas que podemos presentar. Pero esto de aquí es una representación de cómo en aquel entonces se veía ya en telescopios, con telescopios potentes. Aquí estamos, por ejemplo, hablando de un telescopio de 15 pulgadas y en un buen cielo, como el que tenemos aquí en Clavius. Me refiero al telescopio, no al buen cielo. Nosotros tenemos un telescopio de 16 pulgadas. Con un telescopio de 15 pulgadas ya se pudo ver que de un día para el otro el telescopio estaba presentando cambios. Y entonces, bueno, pues igual nuevamente los ojos estaban puestos en el comportamiento de este cometa. 3 días después presentó una de las características también que son muy peculiares en este cometa. Entonces presentó esto de aquí, ¿no? Y esta forma muy característica de este cometa es lo que le ha dado los sobrenombres que se han usado sobre todo en los medios. Primero que nada, por eso le llaman el halcón milenario. Esta nave, el Millennium Falcon, que como yo no soy muy conocedora de la serie o película o ni sé qué es, bueno, pues entonces tuve que ir a la referencia de la forma y por eso entonces se le llama el halcón milenario, ¿no? La razón de por qué durante uno de los estallidos presentó esta forma, pues no se sabe del todo. Las sospechas es lo que le llaman que es un tipo de volcán un tipo de cometa criovolcánico, ¿no? O sea, en la superficie aquí en la Tierra, sabemos que los volcanes eyectan lava, que es un material muy caliente. En el caso de estos cometas, sería una especie de vulcanismo, pero lo que eyectan es agua, que viene un poquito de, ¿cómo se llama? Cambiar el estado de las partículas de hielo que tiene el cometa a algo ligeramente más caliente. Y como todas esas partículas reflejan mucho la luz del sol, pues entonces eso es lo que le da el estallido de brillo. No se sabe muy bien de esto. Yo creo que este paso y todas las observaciones que se están haciendo de tipo científico nos van a dar muchísima información y en los próximos meses o en el próximo par de años vamos a estar leyendo los reportes de cuál es la actividad que tiene este cometa. Pero también, por otra parte, esta forma pues nos recuerda a los cuernos de un diablo, ¿no? Y entonces esa es la razón de por qué este cometa también es conocido como el cometa del diablo, ¿no? Y otra de las notas, otro de los titulares dice el cometa del diablo, ¿en dónde se puede ver? Ya desde México y qué precauciones hay que tomar. O sea, la nota sensacional a lo que más se da, ¿no? Como se asocia con la palabra diablo, pues eso no puede ser nada bueno para lo que se piensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué precauciones hay que tomar? Y bueno, yo por curiosidad me metí a leer esta nota en particular. Y bueno, era una nota donde le hacían la entrevista a un astrónomo. Entonces, el astrónomo pues daba toda la explicación científica respecto a los cometas, respecto a cómo lo vemos, dónde lo vemos, por qué lo vemos en ciertas temporadas. Y la nota terminaba diciendo, respecto de las precauciones que hay que tomar. Además de lo anterior, de todo lo que explicó el astrónomo, los expertos no brindaron ninguna otra recomendación para que pueda observarse.
¿Por qué? Pues porque en realidad no representa ningún peligro. Que tenga asociado la palabra diablo, pues no representa nada de cuidado. Dice, para que se pueda observar este fenómeno astronómico, por lo que solo deberán ser cuidadosos con situarse en un lugar adecuado, en el atardecer, y de mirar en dirección al oeste para tener una gran experiencia. Pero pues más que ser cuidadosos, pues es que son las condiciones necesarias para poder observar el cometa. No, insisto, no es que haya representado algún peligro. Bueno, pues pasaron los meses, recuerden que este primer estallido fue en julio y siguieron habiendo más estallidos en octubre, en noviembre, en diciembre, en enero. Este es un acercamiento nuevamente a esta curva del brillo. Nuevamente aquí tenemos el tiempo conforme transcurrieron los meses y aquí el brillo en escala de magnitud. Este es el estallido que tuvimos en julio. Entonces les digo, es un estallido donde tiene un aumento de brillo, pero después, con el paso de los días, semanas, regresa a su brillo característico de acuerdo a la curva predicha. Y entonces aquí es donde vemos nuevamente algunos de los estallidos, algunos más fuertes que otros, pero hubo aquí diferentes estallidos. Dicho sea de paso, pues otra también de las propuestas que se ponen en los modelos de por qué hay estos estallidos, pues que si hay algún tipo de fragmentación en la superficie del cometa y entonces toda esta energía o todos estos procesos que se tiene en el interior, pues de pronto a la hora de tratar de escapar, pues tienen dificultades que salir, un poco equivalente al campo magnético y las manchas solares, y que entonces por eso se dan esos cuernos o por eso se generan esos cuernos. Entonces les digo, no sabemos bien a bien, pero esperemos que con los datos que se están recabando actualmente del cometa, pues los modelos nos puedan dar alguna información respecto de esta actividad. Y bueno, pues entonces el cometa seguía su curso, teniendo los estallidos, va y viene en el brillo, y esta es la curva actualizada un poquito antes de la fecha actual. Bueno, actual, más bien actualizada hasta hace algunas semanas. Aquí tenemos el 8 de abril, cuando fue el cometa. Esto es el 21 de abril, que fue el fin de semana pasado, donde tuvo su máximo acercamiento al Sol. Entonces, algo, digo, además de los estallidos que decíamos que ya se habían observado en sus pasos anteriores, algo que ha llamado la atención, pues es este cometa, a final de cuentas, se ha venido comportando más o menos de acuerdo a lo que se esperaba. O sea, cuando venía para acá, las estimaciones era que el brillo máximo que iba a alcanzar cuando estuviera lo más cerca del Sol, pues era una magnitud de 4, ¿no? Y aquí es donde empezaban a surgir las expectativas de poder verlo, porque recuerden que el límite de la magnitud visual a ojo desnudo es magnitud 6. Y también recuerden, para que los que no estén tan habituados con estas escalas, que un poco para confundirnos, la magnitud es un número que nos da una medida del brillo, pero entre mayor es el número, más débil es el brillo. Y entre menor es el brillo, entonces más fácil podemos ver a ojo desnudo el objeto. Entonces, lo que les decía es que de alguna manera este ha sido un cometa bien portado en el sentido de que ha hecho lo que se esperaba, ¿no? Junto con sus estallidos, porque también se esperaba que tuviera esos estallidos, porque era lo que venía haciendo cada vez que lo habíamos podido ver. Y un poco, ahora sí, en este siglo, ya en este siglo, con toda la tecnología de la fotografía, déjenme presentarles, para ir cerrando, algunas de las imágenes espectaculares que hemos registrado de este cometa. Entonces, platicando en imágenes la evolución que ha tenido este cometa, bueno, pues esta fue tomada en noviembre, cuando recuerden que el estallido que le dio los cuernos o la forma del Millennium Falcon fue en julio. Para noviembre, pues esa forma ya se estaba perdiendo un poquito. O sea, después del estallido, recuerden que regresó a su brillo normal, pero además ya empezaba también a desarrollar la cola. Hasta antes de eso, pues la cola era apenas por aquí incidente, ¿no? Esto nos va conforme pasaban los días e incluso las semanas, por ejemplo, el cambio de un día a otro, son diferentes fotografías, noviembre 3, noviembre 4, noviembre 8, el cambio es evidente
con el paso de los días, ¿no? Noviembre 10, noviembre 11, que dicho sea de paso, pues estos fueron fechas donde tuvo uno de los estallidos que hemos mencionado. Y hacia fines de año, de acuerdo a la trayectoria que ya sabíamos en las constelaciones del cielo que iba a ir tomando el cometa, pues también los astrofotógrafos vieron una oportunidad porque iba a ir pasando pues por objetos característicos de las diferentes constelaciones a su paso. Entonces, esta es una bonita foto tomada en diciembre de fines del año pasado, donde el cometa pasó muy cerca de la estrella Vega, que es una de las estrellas brillantes de nuestro cielo. Aquí nuevamente ya le vemos, todavía le alcanzamos a ver un poquito la forma de los cuernos, ya tiene una coma muy bien desarrollada respecto del núcleo y también ya se ve la cola aquí que empezará a ir a crecer y crecer y crecer. En enero, ya para enero del 2024, andaba en la constelación del Cisne y pasó cerca de uno de los objetos de cielo profundo. Esta nebulosa es conocida como la nebulosa creciente. Es una nebulosa que se formó alrededor de una estrella masiva, una Wolf-Rayet, y entonces el cometa lo tenemos aquí. Digo, esta composición, no me refiero a composición en términos de que sea un Photoshop, sino que esta composición a mí me parecen muy interesantes porque lo que estamos viendo es un objeto que está, aunque está lejos, está relativamente cerca en el sentido de que es parte de nuestro sistema solar y lo estamos viendo en primer plano respecto a este fondo, que son objetos que están en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, también todas estas estrellas son de nuestra galaxia y toda esta nebulosidad que tenemos como parte del polvo y gas de nuestra galaxia. Para febrero, vean la cola que ya se había desarrollado. Y esta foto también, todas estas fotos son de astrofotógrafos aficionados. Para febrero, esta foto es bien bonita también, porque vean aquí, metido entre la cola, están galaxias. Entonces, yo les decía, esto de que es una composición, pero a diferentes profundidades de lo que estamos viendo en el universo. Ahora ya no estamos hablando de objetos de espacio profundo de nuestra galaxia, sino estamos hablando de otras galaxias. Entonces, en primer plano tenemos al cometa y ahí en el fondo, bueno, estrellas de nuestra Vía Láctea, pero también tenemos galaxias que están a millones de años luz. Y para marzo se esperaba también, los astrofotógrafos estaban esperando con ansias una composición, porque ahora iba a pasar muy, muy cerca de la galaxia de Andrómeda. Y bueno, pues se consiguieron unas tomas impresionantes. Vean esta de aquí. Esta fue tomada en marzo de 2024. Y esta toma de astrofotografía me parece muy, muy ideal para comentar por qué hemos tenido tantos problemas para observarlo. ¿Por qué? Porque su posición ha estado siempre muy cerca del horizonte. Y esta foto además nos presenta los problemas de la observación o nos muestra los problemas de observar muy, muy cerca del horizonte. Este lugar está sin contaminación lumínica, pero aún así, la capa de la atmósfera, de nuestra atmósfera, pues nos impide ver la luz de las estrellas que están en esa dirección. Entonces, ven aquí, a pesar de no tener luz de ciudades, ya no vemos estrellas porque lo que estamos viendo es nuestra atmósfera. Entonces, esa es la gran dificultad que hemos tenido para observar este cometa. Si bien el brillo está dentro de lo que podemos ver con unos binoculares o mejor aún con un telescopio, digo, yo he leído de registros de muy, muy pocas personas que lo han podido ver a ojo desnudo, pero con binoculares sí. Incluso yo justo en marzo, cuando con unos amigos estaban buscando también esta composición, me tocó verlo en un telescopio creo que de 12 pulgadas y se veía muy, muy bonito, pero así a simple vista no lo pude ver, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está el cometa y además el cometa ya tenía toda una cola muy bien desarrollada y la cola estaba chueca, que eso ya era el síntoma de la interacción de la cola con el viento solar. Por supuesto, acá está Andrómeda y uno de sus satélites. Bueno, este es un collage de cómo ha evolucionado la cola del cometa a lo largo de los meses, desde enero, que tenemos por acá,
o diciembre hasta abril que tenemos por acá. Entonces, aquí es donde, pues me recuerdan, ¿se acuerdan de la primera imagen que les puse? Del primer cometa que vio Charles Messier, que le llamaban el cometa de las 6 colas. Cuando vemos las colas de algunos cometas, pues entonces a lo mejor podemos entender cómo se pudo haber un cometa en aquel entonces, ¿no? Aquí la gran diferencia es que estamos viendo fotografías, pero los registros de esas épocas anteriores lo que nos dicen es que esta escola con toda una estructura se podía ver a simple vista. Y bueno, en una composición a color, que siempre son más bonitas, vean también cómo fue evolucionando la cola del cometa. Y otra foto súper interesante que también fue tomada por astrónomos aficionados. Bueno, esta foto característica que se tenemos acá, bueno, si me regreso a una de las fotos por acá, tomar fotografías de cometas es súper complicado porque justamente cuando se descubren los cometas, o se han descubierto los cometas, la manera de saber que es un cometa y no una nebulosa es que con el paso de las horas tienen un movimiento respecto al fondo de las estrellas. Entonces, ustedes saben que en fotografía lo que se hace es hacer muchas tomas y después juntarlas, alinearlas para que fuera como una única toma, pero de la suma de los tiempos de todas las tomas. Entonces, no es tan evidente con los cometas, porque si se suma nada más y se alinean las estrellas, el cometa ahora queda barrido. Pero si se alinea el cometa, entonces las estrellas quedan barridas, que es el caso de lo que tenemos acá. Entonces, estas son varias tomas de fotografía que están alineadas con el núcleo del cometa y entonces lo que vemos es el movimiento de las estrellas. Pero aquí lo que quiero resaltar en esta imagen es que cuando quitamos las estrellas del campo, cosa que ahora con el software que se tiene para astrofotografía se puede hacer de una manera relativamente fácil, pues no, nada más nos quedamos con la emisión del cometa, pero vean lo que se ve aquí. Se ve una estructura como de espiral. Y esto no es Photoshop, o sea, no es que haya sido como parte del proceso de la edición, sino que es algo real. Y lo que estamos viendo aquí es resultado de que el núcleo del cometa, además de estarse moviendo, desplazándose, está girando sobre sí mismo. Y entonces esta combinación de movimientos pues le da o genera este tipo de espirales. Y esto es algo que se ve impresionante. Bueno, esta es otra fotografía que también les quería mostrar, porque como hemos platicado cada que nos referimos a la astrofotografía, que algo de lo que padecemos los astrofotógrafos son Elon Musk y sus satélites, más los otros satélites que no son de Elon Musk. Y esto pues es una fotografía, aquí nos dice, son 25 minutos de exposición y que cuando se suman, pues ahí aparecen todos los trazos de los satélites. Y bueno, aquí vemos también cómo se movieron las estrellas, lo que les mencionaba, ¿no? Esta es otra fotografía también muy bonita. Ya reconocerán aquí el cometa, por acá está Andrómeda, este es Júpiter, acá están las Pléyades, pero lo interesante de esta fotografía es que también están los colores de la atmósfera que son generados por una aurora boreal, ¿no? Entonces, cuando yo digo, si tienes en una sola toma la combinación de todos estos elementos, digo, qué suerte para el fotógrafo que pudo capturar eso. Me muero siempre de la envidia. Bueno, por supuesto, les decía al inicio que cuando nos acercábamos al 8 de abril, empezaron a aparecer en nuestros dispositivos donde nos llegan las noticias o cuando leíamos en cualquier parte, el cometa Diablo aparecerá durante el eclipse solar total de 2024. ¿Cómo verlo? Entonces aquí nos decían, 2 eventos astronómicos tendrán lugar el mismo día. Un eclipse solar total y la aparición de un gigantesco cometa. Pero no es que ese día el cometa iba a aparecer, el cometa ya iba a andar ahí, ¿no? Entonces, lo que debería ser más clara la nota es decir, y como la intensidad de la luz por el eclipse va a disminuir, pues es probable que el cometa se pueda ver, ¿no? Comentamos de eso en su momento cuando nos acercábamos al eclipse y ya decíamos que, pues por las condiciones del eclipse, era muy difícil que se pudiera ver. El cometa estaba en magnitud 4 o cercano a 4 y no era una magnitud como para que se pudiera ver a simple vista, ¿no? Y a pesar de ello, he visto
creo que esta es la única fotografía con la que yo me he topado de alguien que sí capturó el cometa. Entonces, aquí tenemos al Sol eclipsado, por acá tenemos a Venus, ujú, que con esto yo recuerdo la emoción del cometa y me emociono otra vez. Ajá. Por acá tenemos a Mercurio. Mercurio sí no nos tocó verlo, los que estuvimos en Torreón. Y por acá está el cometa 12P Pons. Este es un zoom de esta región de la fotografía y como se darán cuenta, en efecto, es muy débil. Y por supuesto que para lograr esta fotografía se tuvo que hacer todo un procesamiento y toda una edición para resaltar la presencia del cometa. Pero se darán cuenta que por acá está marcado otro objeto muy cerca de la corona solar, que era otro cometa. Otro cometa que se había descubierto días antes del eclipse. Este eclipse apareció en las imágenes de uno de los observatorios solares que están en el espacio, orbitando, de estos satélites que están orbitando a la Tierra, y que en las imágenes que se iban presentando de este satélite, pues se descubrió por aquí que había uno de estos cometas. Y de estos se descubren, no todos los días, pero muy frecuentes. Son de estos pequeños cometas, que además son como de estos cometas kamikaze, yo les llamaría, porque lo que sucede es que van prácticamente en dirección al Sol, ¿no? Entonces, nada más para quien no lo conozca, el SOHO, les digo, es uno de los observatorios solares, que además lo que se hace ahí es generar un eclipse artificial, es decir, se le pone un cronógrafo o una parte ahí que obstruya la emisión del disco solar y entonces lo que vemos es la parte de alrededor. Esto se puede hacer porque el satélite está en el espacio. No podemos hacer lo mismo de esta manera desde la Tierra, ¿no? Entonces, pero bueno, regreso aquí nada más. Esto era para decirles quién era este cometa que se dio por acá, pero que bueno, seguramente hubo más de uno, pero pues las imágenes no siempre las tenemos ahí, no las publican o no circulan por ahí, pero por lo pronto esta es la única imagen que yo he visto de alguien que sí pudo capturar el cometa durante el eclipse. Y esta imagen o esta animación está bellísima. Del mismo satélite espacial, el SOHO. Entonces, vean esto de acá, es toda una eyección de masa coronal. O sea, uno de los episodios de actividad que tiene el Sol y que lanza partículas en forma de viento solar. Y cómo ese episodio o esa eyección, aquí tenemos a Júpiter y aquí tenemos al cometa. Entonces aquí, esta imagen es súper explicativa porque por una parte, vean Júpiter y cómo se mueve el cometa respecto a Júpiter y el resto de las estrellas. Pero lo que quiero poner énfasis aquí es cómo la cola del cometa se ve afectada por el viento solar, cosa que ya sabemos, pero aquí lo estamos viendo explícitamente en esta animación, ¿no? Y entonces justamente esto es lo que le da la forma toda chueca a la cola que vimos en las imágenes anteriores del cometa. Entonces, les decía, pues lo que estuvimos oyendo en días pasados respecto a este fin de semana es que el cometa Diablo iba a estar o va a estar visible en México por 2 semanas. Ajá. Y yo creo que afortunadamente por ahí hay notas más certeras y una de ellas me las encontré y se las quiero presentar aquí. Dice, este es el peor momento para observar el cometa Diablo. Si lees noticias de diferentes medios de comunicación, podrías pensar que este fin de semana es un buen momento para observar el cometa, también conocido como el cometa del diablo, pero de hecho no es verdad. El cometa, apenas visible a simple vista en las mejores noches, o sea, en los mejores cielos despejados de contaminación y de nubes, queda casi completamente superado por una combinación de crepúsculo vespertino y luz de luna llena. Entonces, por supuesto, los medios no venden esto, porque esto va en contra de las expectativas de cualquier persona que esté emocionada en ver el cometa, pero es la realidad. No lo podemos ver porque tenemos la luna llena, porque tenemos al cometa muy cerca del horizonte, pero la mayoría de los medios prefieren escribir cosas como estas. Y esta es nada más una representación de Stellarium de lo que fue el domingo pasado.
a las 7:30, que además a las 7:30 todavía tenemos bastante luz del crepúsculo. Entonces, por acá tenemos a Orión, por acá tenemos a Tauro, y esta es la posición del cometa. A unos 10 grados de altura, que si no nos tapan los árboles, si no nos tapan los edificios, nos tapa el polvo de la atmósfera. El lunes que tuvimos aquí observación, por curiosidad mandamos el telescopio a la posición del cometa y lo único que podíamos ver era edificios. Entonces, pues esa es la realidad. Y bueno, pues nada más para cerrar, les quiero presentar cuál es el camino que irá siguiendo todavía en su trayectoria, ahora alejándose del Sol. Este cometa, actualmente, pues lo tenemos por aquí, les digo, vimos por aquí, teníamos al Tauro. Conforme pasen los meses, se va a acercar ahora a la Tierra. El acercamiento, el máximo acercamiento a la Tierra es el 2 de junio, eso está por acá. Y uno diría, bueno, pues como se ya va yendo para otras partes, ahorita estamos viendo más arriba Orión, se los muestro acá, y uno diría, pues se va a ir yendo hacia arriba. Pero acuérdense que con el paso de los meses, el cielo también se va moviendo, y entonces en un mes, Orión, pues ya lo vamos a tener también muy cerca del horizonte. Entonces, no nos ayuda eso. Entonces, por eso, a eso se refieren en realidad las notas cuando nos dicen que estas son las 2 semanas de oportunidad que tenemos para ver el cometa, porque después va a estar todavía más cerca del horizonte o incluso debajo del horizonte. Pero, como les digo, solo algunos medios nos dan la parte realista de que en realidad no son las buenas condiciones para buscar el cometa. Y si lo que les gusta es decir, bueno, pues ya me perdí de este cometa, vamos a poner nuestras esperanzas en lo que viene, en otro cometa, pues hay un cometa por ahí que se descubrió el año pasado, en el 2023, que recuerden, como tiene A3, quiere decir que fue descubierto en enero, en la primera quincena, y fue el tercer cometa descubierto en ese periodo. Y aquí esta nota lo que nos dice, puede ser el siguiente gran cometa. Esta es una imagen de cómo actualmente se ve el cometa. Entonces ustedes dirían, pues eso no tiene pinta de convertirse en un gran cometa. Pero cuando nos vamos nuevamente a las predicciones de cómo va a ir creciendo la curva de luz de este cometa, pues lo que nos presentan es que pues depende un poquito del modelo que se use. En el escenario más conservador, cuando este cometa esté cerca del Sol, que sería en octubre de este año, alcanzaría una magnitud de 0, que eso sería una muy buena magnitud con mucha posibilidad de verlo a simple vista. En un escenario más optimista, este cometa podría llegar hasta una magnitud negativa, lo cual querría decir que sí o sí lo podríamos ver a simple vista, ¿no? Pero, pues recuerden, muchos cometas nos han decepcionado en su camino al Sol. Y es que su acercamiento al Sol puede ser un arma de 2 filos, ¿no? O aumenta su brillo y se comporta muy bien de acuerdo para lo que queremos, una observación astronómica, o pues incluso se puede fragmentar, le pueden pasar cualquier cosa, puede disminuir su brillo y ya no lo vamos a poder ver. También otra de las cosas que se dicen por ahí respecto de los cometas es, dice, pues, si quieres apostar, mejor apuesta a los caballos, porque si le apuestas a un cometa, los cometas no tienen palabra de honor. Entonces, como les dije al inicio, voy a terminar con esta frase que siempre me gusta porque es justamente lo que hacen los cometas, ¿no? O cómo se comportan los cometas. Son como los gatos, tienen cola, pero al final de cuentas, pues hacen lo que quieren. Entonces, pues muchas gracias y vamos a dejar el espacio para los comentarios o preguntas.